despojaste, todo dejaste en el jardín del Getsemaní. En gran angustia el cielo escucha la decisión del Salvador. Dejaste el trono, te humillaste, tomando mi culpa y condenación. Con gotas de sangre la guerra ganaste, llevando cautiva la cautividad. Soy, oh, la sangre de Jesús, preciosa sangre está soledad, clamaste al Padre, hágase en mí tu voluntad. Fue una batalla, la muerte rugía y en tu silencio el infierno cayó. Mío, damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has dado de intercesión, Padre, de clamor, Señor Dios mío, de súplica, Señor, que has abierto la boca de nuestras hermanas, Señor Dios mío. Es tu Espíritu, Señor, es tu Espíritu Santo que se mueve, Señor, es tu Espíritu Santo que se imparte, que llena tus vasijas, tus instrumentos. Oh Señor, glorificamos tu nombre, le exaltamos en esta mañana, Señor. Damos gloria a tu nombre por el altar, Señor, que levantamos delante de ti como iglesia, como cuerpo de Cristo, Señor. Porque somos el cuerpo tuyo, Señor. Venidos a tu presencia, Señor, a glorificar, exaltar tu nombre, a reconocer, Señor, Dios mío, que hay altar, Señor. Hay un altar en medio de nosotros, sé propicio. Sé propicio, nos presentamos a través del Señor Jesucristo. Nos presentamos en aquellas glorias del Cordero, Señor, delante del Padre, Abba Padre, Papito Dios. Entramos en esa intimidad profunda, donde somos íntimos contigo, Señor, donde tú te impartes en medio de tu pueblo, donde hay un pueblo que quiere adorarte, que quiere agradecerte, que viene con un corazón contrito y humillado, necesitado somos de ti. Hay un pueblo que está necesitado, hay un pueblo que quiere más de tu presencia, más de la gracia, más del amor, de la misericordia, de la bondad, más de aquello que tú has impartido, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Por eso, Señor, nos presentamos a través de Jesús, a través del Cordero inmolado, Señor, a través del que quita el pecado, a través, Dios mío, del que hace, Dios mío, que la obra tuya vaya en marcha, Señor. Que esa obra tuya que has comenzado en cada hijo, porque somos tus hijos, porque no somos extraños, Señor. Que nos has llamado al altar, a la presencia, porque no somos extraños, Señor. Oh, Padre mío, gracias por tanto amor y misericordia, por permitirnos levantar altar a ti, por permitirnos en este ayuno, Padre mío, oh Padre mío, Señor, invocar tu nombre, invocarte noche y día, Señor, venir delante de tu presencia, Señor, y por eso nos presentamos sin obstáculos, sin impedimentos, entregamos toda nuestra humanidad, todo, Señor, en el altar, para que se imparta lo de Dios, Señor, para que al abrir nuestras bocas sea dada la palabra con denuedo, Señor, para que abrir y hablar, Señor, seas tú, Espíritu Santo, transmitiendo lo santo, lo puro, lo perfecto, o lo divino, lo que viene
trono tuyo, de la gracia tuya, de la misericordia tuya, de la bondad tuya, aquello que Dios mío viene en ese plan por el cual nos has elegido y nos has llamado, en el plan por el cual, Dios mío, nos has encaminado. Gracias, Señor, porque tus obras son perfectas. Oh Señor, porque a través del Hijo todo se perfeccionó, todo se unió. Oh Padre mío, todo se entrelazó, Dios mío, todo volvió a ese orden, a esa imagen perfecta, Señor, que es la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esa unidad, Padre. Bendice tu palabra en esta mañana, Padre. Se impartía la palabra conforme la quieres dar, Espíritu Santo. Oh, Padre, simplemente somos vasijas, Señor. Vasijas, Señor, que lo tuyo, oh Padre mío, ese contenido fluya. En el nombre de Jesús, que lo del Espíritu fluya. En el nombre de Jesús, Señor, que lo que es del cielo vaya al cielo. Oh Padre mío, en el nombre de Jesús, que lo que es del Padre vuelva al Padre. Oh Señor Dios mío, y haga lo que tenga que hacer, Dios mío, en medio de este pueblo, en medio de los que escucharán tu palabra, en medio donde será impartida y al corazón, Espíritu Santo, que tú tienes planeado aquellos corazones que llegue esta palabra en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Vamos a su palabra poderosa. La nueva creación es una obra de Dios en la historia, a través de los hechos redentores del Señor Jesucristo. Para poder realizar esa maravillosa obra, Jesús tuvo que deshacer las obras del enemigo, del diablo. Él fue usado por el Padre para deshacer todas esas obras. En Primera de Juan 3:8 podemos leer su palabra con la bendición de nuestro Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. En Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es el diablo. El diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Había un plan. Cristo tenía un plan, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo desde el comienzo. El Señor jamás improvisa. Él es Dios, Él es soberano, Él es eterno. Jesucristo vino a terminar el dominio del diablo. Todo aquello diabólico que se había levantado en la creación adánica. El enemigo reinaba a través del pecado y del imperio de la muerte. En Hebreos 2:14 leemos su palabra. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. El 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Toda la vida estábamos determinados a servidumbre, a la esclavitud del pecado, a la maldad, al engaño, a la mentira, a toda obra satánica. Pero el Señor, haciéndose pecado, terminó con este, para la gloria y honra de su nombre. El Señor determinó desde antes, planificó la restauración de todas las cosas en su Hijo Jesucristo. En 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo fue en él, y con su muerte destruyó el que tenía el imperio de la muerte. Con la muerte del Señor Jesucristo sucedieron muchas cosas espirituales, muchas cosas que fue planificado desde antes entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Asimismo, para redimir al hombre, Cristo tuvo que devolver lo que el pecado destruyó, o sea, la perfección a través de su imputación, de su vida, esos 33 años del Señor Jesucristo, esa vida inmaculada.
el Señor, por medio de esa vida, restauró al hombre y hizo que el hombre volviese a Dios. Y al Señor le satisfizo esa justicia. Él le dio satisfacción, esa justicia divina a través de Cristo. Era el único camino. Tuvo que pagar el castigo del pecado, que es la separación. Eso fue lo que ocurrió espiritualmente. Nos separamos de Dios por medio del enemigo. Aparentemente todo se había perdido. Y el dolor y la muerte que el hombre padeció por el mismo pecado. ¿Cuántas cosas se han padecido por causa de todo esto? ¿Cuántas cosas fueron arraigadas en el hombre? Esa vida adánica. Pero el Señor había propuesto restaurar todas las cosas, el orden de Él. Romanos 6:23 dice su palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor Jesucristo logró con su obra sustitutiva, expiatoria en la cruz del Calvario, libertad para muchos de nosotros, libertad para los cautivos. El Señor liberó por medio de su Hijo, pero hubo un precio que pagar, mis hermanos. En 2 Corintios 5:18 leemos en su palabra, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de su reconciliación para la gloria y honra de su precioso nombre. El Señor Jesucristo, por medio de Él, con su vida implacable, Él pagó el precio del pecado y con su muerte sufrió el peso del castigo en la cruz del Calvario. Cristo llevó en su cuerpo toda la maldición del hombre, su pecado, sus enfermedades, su vergüenza, su separación, su castigo. En Cristo tenemos liberación. En Cristo podemos volver al Padre. En Isaías 53, del 2 al 7, nos habla el Señor en su hermosa palabra. Isaías 53, del 2 al 7 dice, subirá cual renuevo delante de él. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria a su nombre, por su bendita palabra. En él fue clavada la creación caída de Adán, y en su cuerpo fue sepultado, fue enterrado toda la obra maldita de la primera creación, todo aquello que fue maldición. Dios quitó lo primero para establecer lo postrero en Cristo, para la gloria y Dios de su nombre. En Hebreos 10:9 leemos su palabra y diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Ese era uno de los planes poderosos del Padre, a establecer su reino, quitar todo aquello que había estado como impedimento para que pudiera venir el Padre a reinar en los corazones de sus hijos, a tomar la autoridad, aunque Él nunca perdió la autoridad, mis hermanos. Pero en este plan perfecto del Padre tenía que suceder muchas cosas. En Colosenses 3:10 leemos su palabra. Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen
del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. En la nueva vida que nos dio Jesús, nos devolvió la imagen de Dios. Es una de las cosas más importantes que sucedieron en la venida del Señor Jesucristo, en su muerte, en su crucifixión, en su sufrimiento, en todo lo que Él padeció. Lo más importante es que la imagen de Dios se tornó otra vez en aquellos del cual el Señor había escogido, había preparado desde antes de la fundación del mundo. Era necesario que primero sucedieran estas cosas para que se pudiese entornar en lo que era verdaderamente lo de Dios. En Romanos 8:29 leemos en su palabra: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea la primogenitura entre muchos hermanos. El Señor fue el primero que el Señor escogió para que Él trajese la imagen y así esa imagen viniese sobre nosotros sus hijos, los que Él había predestinado desde antes para ser hijos de Él, para que esa imagen fuese plasmada en nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Esa fue la misión salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Vino a reintegrarnos la imagen, la naturaleza de Dios, a devolvernos una naturaleza que era y nos pertenece desde mucho antes. Esa naturaleza, Cristo vino a traer esa imagen en cada uno de sus hijos, los que están en la tierra y aún los que estuvieron aquí partieron, y aún en todos los que Dios va a llamar en los últimos tiempos. En 2 Corintios 4:4 leemos en su santa palabra, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso el enemigo aún sigue trabajando, aunque él está vencido, pero él sigue trabajando y él trabaja para, según él, en su plan, pueda destruir muchas vidas. Pero Dios se ha propuesto levantar un pueblo en Cristo para que le viva en esta tierra y lleve a los demás necesitados de esta tierra, aquellos que necesitan esa restauración, esa imagen que en muchos aún está perdida porque no han conocido al Salvador, porque aún no les ha sido revelado, pero muchos de aquellos que faltan para que sean escritos en el libro de la vida, aquellos para que entren, por los cuales Dios prepara un pueblo de anticipación y pasa por unos caminos para que podamos, a través de los sufrimientos de Cristo, llegar a esa plenitud completa. Juan 12:27-28 dice su palabra: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas el Señor Jesús hablaba en estas palabras y él reconocía: mas para esto he llegado a esta hora. El Señor entendía el propósito, conocía el propósito, la voluntad del Padre. Él sabía el plan perfecto que el Señor iba a hacer en la tierra. En el momento que el Señor llegó a la tierra, Él vino con un propósito santo, porque Él sabía, como continúa ahí: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, porque en Cristo iba a ser glorificado el nombre del Padre, iba a ser restaurada la ciudadanía de Dios sobre la tierra, sobre sus hijos, sobre cada creyente, sobre cada vida, sobre cada elegido. Iba a ser restaurado todo esto. Ahora vamos a la palabra, esa palabra que tiene Dios para nuestras vidas hoy. Hemos leído todo esto y hemos visto cuál fue el plan perfecto de Dios sobre su Hijo Jesucristo.
Pero el camino que tuvo que pasar el Señor para que estas cosas fuesen cumplidas, para llegar a una plenitud completa del Señor Jesucristo, fue un camino que tuvo que pasar el Señor, y ese camino comenzó. Él vino, Él estuvo en la tierra, caminó durante esos años en la tierra, y donde Él pasaba había vida. Pero el Señor tenía que pasar un proceso para lo que venía, para que todo fuese consumado en la cruz del Calvario. Y lo vemos que ese proceso del Señor Jesús comenzó en Getsemaní. Vamos a Lucas 22, 39 al 46. La oración del Señor Jesús en Getsemaní. El Señor Jesús era un hombre de intimidad. A pesar de que él se había despojado de su gloria, de lo que había dejado allá en el cielo y aún lo que él tenía, pero él se bajó, se negó a sí mismo y se puso en condición nuestra. Y él se bajó y se humilló hasta lo sumo, dice su palabra, como lo leímos. Y saliendo, dice su palabra, y saliendo se fue como solía, porque él solía ir al monte, él solía hablar con el Padre, él solía tener intimidad, él solía conocerle en la intimidad, allá en ese monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Venía un tiempo donde el Señor iba a tener una oración tan profunda, una oración donde él iba a desgarrar su alma, su vida ahí en esa oración, porque mis hermanos, ahí comenzaba el camino de la cruz, ahí comenzaba el camino donde Dios iba a manifestarse la obra completa de su imagen para que fuese restaurada sobre cada hijo, sobre cada hija, y tomar el imperio que le pertenecía al Señor, de la muerte, de la vida, de todo. No era que Dios lo hubiera perdido, porque Dios no pierde nada. Era que tenía que suceder. Que Dios, esa imagen del hombre, de nosotros, eso de nosotros, de la debilidad, en cuán débiles somos nosotros los hombres, en cuántas cosas hay debilidad, pero Dios viene y era necesario que esto sucediese para vencer las obras del enemigo, como leíamos en su palabra. Y él le dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. El Señor, hay momentos, en este momento los discípulos estaban turbados. En este momento los discípulos aún no entendían lo que estaba aconteciendo y lo que venía, ni aún conocían lo que venía sobre la vida del Señor Jesús. Pero el Señor les decía: orad que no entréis en tentación, porque el Señor sí sabía lo que ellos sentían. El Señor sabía lo que estaba pasando espiritualmente en ese momento. Son cosas espirituales en ese momento, duras, que estaban pasando. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mis hermanos, acá estaban sucediendo cosas tremendas. El Señor Jesucristo estaba en una agonía. Había un peso sobre él, una presión. Él sudaba gotas de sangre. Eso ocurrió literalmente. Él tenía un estrés grande, como dicen médicamente, porque Lucas, que uno de los que contó aquello que había vivido, Lucas era un médico. Y Lucas pudo sentir lo que el Señor sentía. Hematroidosis se llama médicamente lo que al Señor le estaba pasando. Literalmente el estrés grande que sentía su corazón estaba siendo presionado, estaba siendo prensado, porque eso significa Getsemaní, mis hermanos.
Getsemaní significa prensa de aceite. Significa Getsemaní. Estaba siendo prensado el Padre, ofreció la copa, símbolo de la ira de Dios. Eso era lo que sucedía. No era porque el Señor Jesucristo no lo pudiese hacer. No era porque el Señor Jesucristo fuera débil. No era porque el Señor Jesucristo, Él ya había un plan determinado y el Señor Jesucristo sabía que lo tenía que hacer. Pero lo que sucedía en este momento era que el Señor sentía la separación que iba a suceder del Padre y de Él. Iba a sentir ese desgarramiento, iba a sentir lo que pasaba en ese momento, que la maldad estaba ahí, en ese momento que Él tenía que vencer esa maldad para que la imagen de Dios fuese restaurada en medio de sus hijos, para que todo el orden de Dios volviese hacer el orden de Dios como Él lo había determinado. Entonces Él sentía muchas cosas. En el Antiguo Testamento podemos ver que la copa significa la ira de Dios. Iba a ser derramado todo sobre el Señor Jesús. Toda la ira, toda la indignación del Padre por el pecado. Él iba a sentir en su carne, en su cuerpo, iba a sentir todo lo que es estar alejado de Dios, lo que es estar separado del Padre. Jesús iba a ser separado del Padre. Nunca Él se había separado del Padre en ese momento. Jesús y el Padre habían vivido siempre juntos, unidos con el Espíritu Santo. Había habido separación, había habido dolor, agonía, tristeza en el Señor Jesús, en aquella prensa trituraba de los olivos, porque era una prensa donde se trituraban los olivos para sacar aceite. Era una agonía desgarradora que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo. Aplastado totalmente, estaba en la tristeza hasta el punto de la muerte, porque ahí era donde el Señor Jesucristo iba a entregar su vida por causa de liberarnos, por causa de restaurarnos, por causa de que dejáramos todo con tal de seguir al Señor y con tal de que toda esa humanidad humana, adánica, diabólica, que nos había hecho maldición, nos uniera otra vez al Padre. Y Él nos llevaba ahí en Él. Por eso, mis hermanos, aquello que pasó en el Getsemaní fue tan grande. Porque hemos escuchado muchas veces que muchas veces se da esta palabra cuando son días de Semana Santa. Pero no podemos entender muchas veces que esta palabra va más allá en lo espiritual, que esta palabra cobra vida, que lo que pasó en el Getsemaní fuera una obra grande, una obra poderosa, una obra que vivió el Señor Jesucristo en carne propia, una obra que Él pudo sentirlo, y aún Él consideraba a estos apóstoles que estaban ahí, aquellos apóstoles que habían estado aún con Él en la transfiguración. Los vemos aquí en esta misma parte de la palabra. Aquellos hombres que vieron el Señor, que glorificó al Hijo, que el Hijo le iba a glorificar. Ellos vieron ese testimonio, pero en este momento que estaba pasando el Señor Jesucristo, esta angustia que estaba siendo prensado ahí en el Getsemaní, los apóstoles estaban sintiendo una tristeza, aunque en el momento ellos no podían entender por lo que ellos estaban pasando, lo que estaba pasando aquí en su palabra. Dice, y saliendo, dice del 41, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Él se entregó al Padre, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, la copa del aturdimiento, la copa de la ira contra el pecado, porque el Señor Jesucristo iba a llevar todo por nosotros. Él iba a llevar todo para darnos esa libertad, pero no se haga mi voluntad,
No se haga mi voluntad, sino la tuya, porque el Señor Jesús lo tenía claro, que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y el Señor también quiere que nosotros como hijos de Dios podamos entender el plan perfecto de Dios en cada uno de nosotros, sus hijos, en estos tiempos que Dios nos ha dejado en la tierra, en estos tiempos que hemos pasado por muchas cosas, hemos pasado y seguiremos pasando, mis hermanos, porque esto no acaba aquí, pero hay una palabra poderosa. El Señor Jesucristo venció a Satanás y el Señor Jesucristo venció por causa de nosotros, y nosotros por medio de Cristo podemos vencer, pero es necesario podernos unir y adaptar y estar unidos completamente al plan de Dios. Al plan, mire, el Señor Jesucristo jamás se apartó del plan trazado por el Padre y le hablaba con confianza, Abba Padre, Papito Dios, con una confianza plena, y le creía todo y él le hablaba y sabía que por un momento en la cruz del Calvario él iba a tenerlo que dejar en ese momento solo. Y se le apareció un ángel del cielo, dice el 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, mas no para evitarle lo que tenía que pasar. Dios envió este ángel para fortalecerle. Muchas cosas, mis hermanos, tienen que pasar y son necesarias, pero en el plan perfecto de Dios se tienen que cumplir, aunque muchas veces no lo podamos entender. Pero es necesario que todo lo que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo se alinee al plan perfecto de la soberanía de Dios, de lo que Dios tiene determinado para esta tierra, de lo que Dios tiene determinado para la restauración de todas las cosas. Muchas veces no entendemos como no lo entendían los apóstoles, porque muchas veces suceden cosas espirituales, mis hermanos, y el ambiente se torna espiritual y tú sientes muchas veces una tristeza. Y tú quisieras que las cosas fueran diferentes y sientes esa tristeza por lo de Dios, por lo que lo de Dios se cumpla, por lo que lo de Dios se ha establecido. Aquí los apóstoles habían visto a aquel hombre que había andado con ellos todo este tiempo y ahora lo veían en agonía. Podían sentir la tristeza del Señor. Y ellos también se entristecieron. Podían sentir todo lo que en Getsemaní estaba pasando el Señor Jesucristo. Y se le apareció un ángel del cielo y le fortalecía. Y estando en agonía, oraba más intensamente. No paró. Aunque estaba en agonía, mis hermanos, él no paró, él seguía orando, él seguía ahí con el Señor hablando, él seguía aún sintiendo todo lo que estaba sintiendo en ese momento, su corazón, su cuerpo, aún lo que le estaba sucediendo, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Aún se sentía que iba a colapsar su corazón, aún sentía que su corazón se iba a parar, aún podía sentir el Señor, aún todo lo que puso, todas aquellas células, todo aquello que empezó ahí, aquello que esto que corre por el cuerpo, que saben los médicos cómo es esto, pero mis hermanos, estaba sucediendo algo y el Señor le caían esas gotas a tierra. Y el Señor sabía que tenía que pasar esa copa de la ira, del aturdimiento, el cáliz. Él sabía que tenía que apartarse de Dios por un momento. Y él le decía, y estando en agonía oraba más intensamente, no paró. Dice el 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, dice ahí su palabra, a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El Señor le hablaba aquí a ellos, anímese, cobren ánimo, estén en oración, no paren, no paren. Pero ellos no podían entenderlo porque estaban ahí en ese proceso, estaban ahí recibiendo todo eso y aún querían evitar lo que estaban sintiendo, esa tristeza. Y aún ellos, tanto que lo querían evitar, que se durmieron, mis hermanos. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos así? Estamos en medio de conflictos, de cosas que están sucediendo y a veces el dormir, pensamos que el quedarnos dormidos
puede por un momento calmar lo que estamos sintiendo y viviendo. Pero no, mis hermanos, es necesario seguir, es necesario continuar, es necesario avanzar porque hay un plan que Dios quiere establecer en cada uno de nosotros. Él nos lleva a una relación íntima con su Padre y absolutamente vemos lo que sucedió en el Getsemaní. Fue una obediencia absoluta del Señor Jesucristo. Cristo bebió la ira de su copa. Él tomó la decisión de esa obediencia, de obedecerle al Padre. Él tomó la decisión, mis hermanos, de seguir ese camino, porque él sabía y él entendía el plan perfecto de Dios, que lo que tenía que cumplirse, que lo que tenía que ser establecido, que lo que tenía que ser restaurado. Y pudo más obediencia, porque él era un hijo obediente. Y lo que padeció, él lo hizo en obediencia. Así Dios nos lleva a nosotros. Nosotros tenemos que ser unos hijos en medio de estos tiempos. Dios quiere de nosotros obediencia. Dios quiere una obediencia en amor, porque todo lo que hizo el Señor Jesucristo, desde el momento que empezó este proceso en el Getsemaní, todo lo hizo por amor. Y lo hizo en una obediencia absoluta, no porque lo obligasen. No, él no estaba ahí porque el Padre lo hubiese obligado. Él estaba ahí porque él lo quería hacer, porque él conocía desde el principio cómo todo se tornaba en el orden de Dios y todo era perfecto. Y él tenía que venir a restaurar esa perfección. Por eso el Señor estaba en obediencia absoluta. En Getsemaní ya vimos cómo él está ahí en ese lugar, prensado en ese aceite, porque el Señor nos lleva a nosotros aún en caminos a prensarnos, a ser necesario unirnos al plan perfecto de la voluntad de Dios, porque es necesario que la voluntad de nosotros como hijos, en medio de estos tiempos que estamos viviendo, la voluntad de nosotros mengue, para que la voluntad del plan perfecto de Dios sea la que sea establecida en cada uno de nosotros, en cada familia, en esta generación. La voluntad de Dios tiene que ser establecida, pero se levantan un hijos que Dios está levantando, que Dios está preparando en obediencia, en entrega, en amor a Dios, en amor a lo de Dios, en apreciar y honrar y valorar lo de Dios, aunque tengan que ser prensados, aunque tengan momentos que tengan que ser decisivos en nuestras vidas, que momentos, porque había aquí en este tiempo que el Señor estaba viviendo resultados aún externos de una batalla interna que Jesús ganó en unas horas antes de su crucifixión. Habían cosas internas que se estaban viviendo ahí el Señor Jesús. ¿Cuántas veces nosotros vivimos cosas internas que son necesarias que las podamos vivir, que son necesarias que podamos entender el plan y la voluntad de Dios en cada uno de nosotros, que aunque pareciesen imposibles, no son imposibles, pero son necesarias, porque se tiene que cumplir el plan en cada vida. Y ese plan, esas horas que vivió en Getsemaní el Señor, era camino a su crucifixión. Jesús entraba en esa agonía a la crucifixión, donde iba a llevar ese peso del pecado, donde el Señor sudaba esas gotas de sangre. Todo, mis hermanos, sucedió literalmente. Todo estaba sucediendo literalmente. Estaba siendo prensado el Señor, porque el Señor le ofreció la copa y el Señor la aceptó, porque Él dijo: hágase tu voluntad, aunque pases de mí esta copa. Pero no, el Señor sabía que no la iba a pasar porque era necesario, porque ya estaba en el plan perfecto. Y el Señor había sido preparado para ello. Pero el Señor Jesús, Él pasó este camino y pudo entender, porque Él siempre ha entendido al pueblo de Dios. Él siempre ha entendido, por eso Él se puso como sacrificio vivo y agradable, como
aquel cordero inmolado, como aquel Hijo poderoso de amor, de entrega, de pasión, mis hermanos. El Señor nos lleva a apasionarnos por Él, con todo esto que el Señor vivió, con todo esto que el Señor logró en la cruz del Calvario, nos lleva a nosotros como hijos a enamorarnos más de Él, a cumplir el plan perfecto de nuestro Dios y a reconocer que separados del Padre no podemos hacer nada, que había una separación, que había un dolor y una agonía y una tristeza, sí. En aquella prensa trituraban esos olivos. Fue triturado nuestro amado Salvador. Esa agonía desgarradora, mis hermanos, lo aplastó por la tristeza. Pero Él, para todo, tener una victoria. Esa victoria que tenemos tú y tenemos yo, que tenemos todos sus hijos en esta tierra. En Hebreos 5:7 dice su palabra, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Señor tuvo temor reverente. El Señor fue nuestro mayor y es nuestro mayor intercesor delante del Padre. Él abrió la puerta para poder entrar directamente al Padre y Él es nuestro intercesor allá en el cielo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. El Señor nos dejó un ejemplo grande, mis hermanos, y es obedecerle a Dios en todo. Que no entendemos, obedezcamos. Que no vemos nada, obedezcamos. Que pasan y suceden cosas que están sucediendo, obedezcamos. Creámosle al Señor. Dice el 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Según el orden fue declarado el sacerdote. Dios es la cabeza de la iglesia. Dios es el soberano. Dios es el poderoso. Y Él está levantando pueblo. Él está restaurando todas las cosas. Él está llevando una iglesia a la obediencia. Él está llevando una iglesia a creerle. A una iglesia que se apasione por Él. Una iglesia que viva en amor. Una iglesia que pueda negarse a sí misma con tal de cumplir el propósito santo de nuestro Dios. En Hebreos 7:25, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor intercede, Él ahí intercedió y Él clamó, y aún Él clamó por los apóstoles que estaban en ese momento por Él, para que fuesen librados y guardados, porque venían pruebas para ellos, venía un camino de prueba para los apóstoles. Ahí ellos entraban en el plan perfecto de Dios, habían estado con el maestro, habían compartido con el maestro, pero venía el tiempo en que ellos iban a vivir la palabra del maestro, que ellos iban a vivir cada paso de la vida de Jesús, que ellos iban a sufrir como sufrió el Señor Jesucristo. Muchos de ellos fueron mártires. Muchos de ellos entregaron sus vidas. Muchos de ellos llegaron a decir, ya no vivo yo, vivo Cristo, vive en mí. Muchos de ellos dejaron hasta sus familias por causa del evangelio. Muchos de ellos dejaron aún lo terrenal, tantas cosas aún. El yo, lo que ha separado al hombre, porque aquello que separó al hombre de Dios fue la maldad. Pero hubo uno que Dios venció en la cruz del Calvario, que se rebeló, que quiso ser más que Dios, que fue egocéntrico, que fue orgulloso y altivo y arrogante. El Señor trae a una iglesia diferente, una iglesia que tenga el carácter, el amor de Cristo, que tenga los frutos del Espíritu, una iglesia que no se mire a sí misma,
sino que sepa y entienda para qué has sido llamada en la tierra, para qué Dios ha llamado tu casa, para qué Dios te ha llamado a ti y a mí, para qué Dios ha llamado tu generación, porque Dios tiene un plan con tu generación, Dios tiene un plan con tu casa, porque Dios nos llama a ver lo valioso, a ver lo que verdaderamente vale la pena, a verdaderamente es valioso en esta tierra. Y el Señor nos llamó con un plan que no podemos soltar, que no podemos dejar, que no podemos desechar. Hay un plan perfecto desde antes. Tú fuiste escogido para un plan. Tú fuiste escogido por causa del Evangelio de Cristo, para que este Evangelio sea predicado en esta tierra, para que muchos puedan conocer al Señor, para que mucho aquello que el enemigo vino y sembró, porque él sembró en el corazón del hombre, porque él engañó. Él es un engañoso, él es un mentiroso, él es un falso. Él viene a separar, a engañar, a destruir y a matar. Pero el Señor lo venció en la cruz del Calvario y el Señor quiere que nosotros como hijos podamos entender lo que son esas palabras de la consumación, lo que son esas palabras de que el reino de Dios haya llegado a nuestras vidas, de que Él sea, que traiga todo dominio sobre nosotros, todo reino. Y el Señor ha venido a reinar y Él está hablándonos a nuestros corazones. Él está enviando palabra. Él está enviando palabra por medio de muchos de sus hijos. Está abriendo la boca. Él está abriendo el libro, la palabra de Dios. Él está abriendo. Son tiempos de atesorar la palabra. Son tiempos de escuchar. Son tiempos de oídos abiertos. Son tiempos de ojos abiertos. Son tiempos de corazón dispuesto. Era necesario porque el Señor sabía y Él sabía y entendía por qué camino iban a entrar los apóstoles. Mis hermanos, la palabra de Dios se está cumpliendo y el Señor sabe por qué caminos vamos nosotros. Y Él sabe por qué camino nos está encaminando y por dónde tenemos que pasar. Otra vez anoche soñaba que había muchas pruebas, que venían pruebas y pruebas. Pero era necesario que a medida de que nosotros entrábamos en esas pruebas, pudiéramos entender lo que el Señor iba a hacer en medio de esos caminos. Aquí los apóstoles no lo podían entender, pero era necesario que ellos estuvieran orando y no se acabase ese clamor, sino que ese clamor continuara para lo que venía. El Señor nos está preparando en ayuno, nos está preparando en oración, nos está uniendo como pueblo, nos está llevando a la verdad, nos está abriendo su palabra, nos está encaminando por el camino y el plan que ya fue desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, nada de esto es nuevo para el Señor. Nada de esto es por improvisar. Todo lo que está sucediendo está encaminando a la iglesia al plan perfecto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor nos está encaminando y por eso es necesario que hay algo que traemos, una simiente satánica. Esa simiente satánica nos lleva a nosotros como hombres a mirarnos a nosotros mismos. Ese fue el peor pecado de Satanás. Y Dios nos lleva a que nosotros tenemos que dejar todo lo almático, todo lo emocional. Llevémoslo a la cruz de Cristo, llevémoslo a Getsemaní, a ese lugar ahí, de esa prensa, donde ahí en ese Getsemaní brotamos aceite del Espíritu Santo, brotamos la presencia de Dios y que de nosotros, a medida que vamos en la obediencia, que vamos entregados, porque lo peor, mis hermanos, es que nosotros nos pongamos a mirar alrededor. Dios no quiere más eso. Dios quiere una iglesia que se mire a sí misma. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta de que tu vasija y mi vasija sean llenas de aceite y estén aprovisionadas para los tiempos postreros? Es el tiempo de clamarle al Señor y decirle: Padre, mírame a mí mi vasija. Quiero ser la virgen que está preparada. Aquellas vírgenes que se prepararon y sus vasijas estaban llenas de aceite y no tuvieron que ir a buscar el aceite. Porque cuando vinieron aquellas que les tocó ir a buscar, ya era tarde, ya estaba cerrada la puerta. El Señor quiere que podamos entender que cada uno de nosotros
tenemos una encomienda que cada uno de nosotros independientemente tenemos que darle cuentas a Dios de nuestros actos, que no son tiempos de niñerías, que no son tiempos de estar mirando a los lados, que no son tiempos de mirar lo que me pasa, lo que no me pasa, que no son tiempos de mirar lo que me duele o no me duele, o tiempo de aquello que me pasó y me quedé enterrada en el pasado. Dios ya no quiere que seamos más enterrados en el pasado. Él quiere que avancemos a la obra que viene en marcha, porque lo que viene, tú y yo tenemos que estar preparados, como los apóstoles empezaban en ese camino de prueba, y aún su fe iba a ser probada para ser aprobada. Aún ellos pasaron cosas terribles, mis hermanos, los podemos leer en la palabra de Dios, en los evangelios, podemos leerlo en Juan, en todos los que vivieron y pasaron caminos duros de negación, de sufrimiento, aún de abatimiento, de quebrantamiento. Entre más la vasija sea quebrantada, la vasija va a poder dar ese aceite fresco, ese aceite nuevo. No nos quejemos delante de Dios, no hallemos en Dios despropósito por lo que tú estás pasando. Cuando tú vivas una situación, ve a tu altar y dile al Señor, Señor, ¿qué me falta? ¿Qué me falta, Espíritu Santo? Quiero ser esa vasija en tus manos. Quiero ser renovada, Espíritu Santo. Quiero ser vivificado, quiero ser vivificada, quiero estar en el plan perfecto en el cual tú me llamaste, a donde tú me llamaste, a donde tú me colocaste. Quiero apreciar el lugar donde tú me colocaste, la nación donde tú me colocaste, porque sé que ahí hay un propósito, porque si tú no me has sacado de esa nación es porque el propósito no se ha terminado, es porque ese propósito tiene que ser cumplido, porque si tú no me has movido, oh Dios mío, o no has permitido que lleguen cosas a mi vida, es porque el plan perfecto aún no se ha completado. Señor, hazlo en mí y en mi generación, porque es también por la generación. Puedes ver el corazón de una madre, como la madre aún se conduele por sus hijos. Aún lo podemos ver en un animalito, en un animal cuando protege sus críos. Aún prefiere perder su propia vida con tal sus críos sean protegidos. Señor, nos quiere llevar a un ambiente espiritual tan profundo, donde podamos entender lo que es verdaderamente movernos totalmente en la presencia de Dios, en el altar de Dios, en el Espíritu Santo, en la obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu casa, en la mía. Porque hay una obra que no podemos negar, hay una obra que no se puede aún, Dios mío, tirar la toalla, sino que es una obra donde tú y yo tenemos que aún sacar la bandera blanca y rendirnos delante de la presencia de Dios, porque es Dios que te está imponiendo todas estas cosas en el amor, porque Él no lo hace en dureza, Él no lo hace así venir a imponerte las cosas, sino que Él hace que lo tuyo aún te pueda estremecer para que tú puedas entender lo que es la obra en ti. Vemos en el Getsemaní cómo el Señor pasó muchas cosas. Vemos cómo el Señor sentía muchas cosas. Mis hermanos, a Dios no les lejano nuestros sufrimientos. A Dios no les lejano cuando tú pasas por una muerte de un ser que amas. A Dios no les lejano. Él no está lejos de ti en esos momentos. Él no sabe, Él siente cuando tú sufres una pérdida. Él lo sabe, Él no te ha dejado solo, pero mira cuánto más el Señor sufrió, cuánto más padeció, porque en Él no hay pecado. Nosotros sí hubo pecado y hay pecado, en nosotros aún fallamos una y otra vez. Nosotros fallamos, nosotros, mis hermanos, aléjate un poquito de Dios y de su presencia. A ver cuánto fallamos. Cuánto fallamos, mis hermanos, en la carne somos un desastre. En la carne somos un desastre, mis hermanos. Pero Él no falló. Pero Él conoce los caminos que hemos pasado. Él conoce tus pérdidas. Él conoce lo que ha sido despojado. Él conoce lo que te ha sido quitado. Él conoce aún lo que ha tenido que quitarte. Aún lo que está haciendo en tu vida. Aún lo que ha tenido que derribar en ti, porque Él no quiere. Él te ha dado una imagen y nos ha dado una imagen. Y Él quiere que esa imagen sea plasmada en nosotros, porque no puede ser la imagen del diablo. Porque Él fue un rebelde. Porque Él quería su propia gloria, buscaba. Él quería
que lo adoraran a él y quitara el lugar de la imagen de Dios. Y lo logró en su plan, pero no el plan de Dios. Porque el plan de Dios era restaurarlo todo, para que nosotros fuésemos esos adoradores, como oraba la hermanita al comienzo. Mis hermanos, Dios nos ha llamado a ser esos adoradores, esos hombres y mujeres entregados al llamado de Dios, a que te mires a ti mismo, a de que ya no puedas mirar a tu alrededor, que no el tiempo, estoy mirando el tiempo, no que hoy llovió, que no llovió, hoy salió el sol, no salió el sol, ay, mañana hago esto, hoy tengo, mañana no tengo, ay, no, mis hermanos, Dios nos quiere sacar de eso que sienten nuestras emociones, nuestra alma, nuestro almático. Dios quiere llevarnos al plan perfecto de Dios. Dios quiere que miremos lo valioso, lo excelente, aquello. Mire, hermanos, Dios quiere que amemos, Dios quiere que honremos, Dios quiere que restauremos. Somos restauradores y el restaurador es restaurado primero. Porque eso sucede con un restaurador. Él ha sido restaurado primero. Él ha sido quebrantado para ser restaurado. Y sabe qué es la restauración. Por eso Dios nos pasa por caminos que necesitamos para entender lo que es la restauración y la sanidad. Para cuando vayamos, mis hermanos, vayamos con el corazón correcto a restaurar. Con el pensamiento correcto. Con la visión correcta. Llenos del espíritu correcto, del espíritu de Dios, del espíritu de Dios, del espíritu de Cristo. Si tú sientes algo, hoy te lo digo en el nombre de Jesús, que si hay una herida en tu corazón, hoy en el nombre de Jesús, deja que el Espíritu Santo te sane. Si hay algo hacia tu hermano, deja que el Espíritu Santo te sane. Hoy te lo digo en el nombre de Jesús. Mira lo bueno que hay en tu hermano. ¿Por qué tú siempre miras lo malo de tu hermano? ¿Por qué tú no miras lo bueno de tu hermano? Porque si el Señor nos hubiese mirado como somos, como éramos, que éramos pecadores, que somos pecadores, que solo por su gracia estamos de pie. El Señor quiere que podamos vernos nosotros mismos. El Señor le está hablando a la iglesia, no está levantando una iglesia que juzgue, que señale, que mate en el corazón al hermano. Es necesario su palabra, es necesario ser quebrantados, es necesario ir y ser trillados en el molino de Dios, en la piedra de Dios, en la cantera del Señor, en el fuego del Espíritu, para que toda obra que no es de Dios pueda ser molida. ¿Cómo fue triturado ahí? Porque el Señor estaba viéndonos a nosotros, a cada uno de nosotros. Es necesario los procesos de Dios y glorificar el nombre por cada proceso. ¿Qué le vas a dejar tú a tu generación, mi hermano y mi hermana? ¿Qué testimonio tú vas a dejar a tu generación si no es al Cristo glorificado y vivo que tú has vivido? Si no es el camino de muerte y de negación que tú has pasado. Donde has tenido la victoria. ¿Y por qué has tenido la victoria? Porque en ese camino ha quedado derrotado el viejo hombre, la vieja naturaleza, nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra arrogancia, autosuficiencia. ¿Cuántas cosas están ahí? Que el Señor nos está llevando por este camino como iglesia restauradora, como iglesia que ama, como iglesia que viene y no mira nada, que saca todo prejuicio de la iglesia. Porque el Señor quiere sacar todo prejuicio, quiere que entendamos esta obra va desde el comienzo, desde tiempos antiguos, y es una obra que no ha terminado, y en esa obra estamos tú y yo en la lista, estamos en la lista, que es necesario orar y seguir la oración, y seguir orando y seguir clamando y ubicarnos en el plan de Dios, porque si miramos hacia afuera, mis hermanos, vienen cosas que nos van a desanimar y entramos en tentación. Entramos en muchas cosas que no son de Dios. Y Dios quiere levantarnos como esa iglesia efectiva en medio de estos tiempos. Como esa iglesia que ve con los ojos de Cristo. Pidámosle al Señor. Señor, danos tus ojos, Espíritu Santo. Danos el ojo del Señor Jesús. Danos el sentir que sentía el Señor Jesucristo en ese Getsemaní, mis hermanos. Como Él sentía eso, que hasta que no cumpliese y hiciese la voluntad de Dios, de volver esa imagen, que eso es el nosotros del sentir, de que queremos la imagen de nuestro Dios en nuestras vidas.
que todo esto se va a acabar, que todo esto se va a terminar, mis hermanos. Pero mientras nosotros seamos esa provisión para otros, mientras nosotros seamos aquellos que por otros van a venir por causa de nosotros, vengan, aquellos que vamos a mirar lo bueno de nuestros hermanos y orar por aquellos que hacen falta en nosotros, aquello que hace falta que sea restaurado, aquello que hace falta que sea sanado, aquello que hace falta que se vaya todo prejuicio del cuerpo de Cristo, que se vaya todo lo que separa el cuerpo de Cristo, porque mis hermanos, lo que separa el cuerpo de Cristo, sí, el enemigo usa, el enemigo hace, pero es la carne, mis hermanos, es la carne. Porque el obedecer, mis hermanos, el obedecer es uno tomar eso y decirlo, lo voy a hacer, voy a obedecer, cuésteme lo que me cueste. Voy a callar mi boca, cuésteme lo que me cueste. Voy a amar como Cristo amó, cuésteme lo que me cueste. Así tenga que pedir, como dice la palabra de Dios, 70 veces 7 perdón. Así tenga que pedir cada día del año perdón. Pero sé que la obra del Espíritu Santo está en marcha en mí está en marcha. Que si algún día vengo y juzgo a un hermano, vaya al altar y le diga, Señor, déjame ver lo bueno de mi hermano. Déjame ver lo bueno de mi hermano. Y sé, mi hermano, estoy segura que si tú empiezas a indagar en lo bueno de tu hermano, vas a ver la gloria de Dios en él. Y vas a ver que el punto negro en la pared blanca es insignificante, porque más poderoso es Dios para hacer una obra en cada uno de nosotros y para levantar una iglesia efectiva en el reino, para levantar una iglesia que ame sobre todas las cosas, que ame, que se niegue, que se baje. En el nombre de Jesús, cuántas familias enteras se han separado, mis hermanos, cuántos han peleado por una herencia que se ha de desaparecer y comer esta tierra. ¿Cuántos han peleado, hermanos míos, por una nación? Y cuánto hasta un partido de fútbol, por un partido de fútbol, mis hermanos, y se han matado. Cuánto se ha perdido el amor, cuánto se ha rechazado lo de Cristo. Pero el Señor ha implantado su amor y está levantando una iglesia. Y déjame decirte que tú eres una vasija procesada, que tú eres una vasija que está siendo triturada, que tú eres una vasija que aún falta porque nos saque el Señor, pero vas a ver la obra victoriosa, la obra que fue vencida en la cruz del Calvario, la obra que nos miró el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos miran. Así somos para Él. La obra ya está terminada en ti, en mí. Pero nosotros somos los que tenemos que meternos en el plan de Dios y ubicarnos en el plan de Dios que Él ya tiene desde antes de la fundación del mundo para estos tiempos, mis hermanos, hombres y mujeres de fe. Miren, mis hermanos, cómo mueren allá hombres por Cristo en esas naciones de la tierra. Tú no sabes cuántos hermanos de ellos viven en Getsemaní, mis hermanos. Tú no sabes cuántos hermanos viven allá, que tienen que perder sus familias, sus hijos. Cuánto gracia nos ha dado Dios a los de las naciones de la tierra, donde hay lugares, mis hermanos, que tienen que quitarle las vidas a sus hijos. Si vemos aún cuando un animalito cubre a sus hijos y le duele a sus hijos, aunque su vida peligre. Cuánto amor, mis hermanos, porque es una familia de Cristo y Dios nos lleva a amar la familia de Cristo, a amarnos como Él quiere que nos amemos, porque somos una familia. Tu contorno no es solo tu casa, mis hermanos, salte del contorno. Si tú tienes que darle cuenta a Dios de tu buena administración, pero salte de tu contorno y métete a la voluntad de Dios y métete al plan de Dios que Él predestinó para esta tierra desde antes de la fundación del mundo. Él predestinó un plan para tu casa, Él predestinó un plan para las naciones de la tierra. Tenemos que alinearnos con el plan de Dios. Hay cosas que son tan pequeñas y tan significantes que nos apartan de lo verdadero de Dios. Y Dios quiere que nos encaminemos por ese plan. Mira estos hermanitos allá, cuántos pasan su Getsemaní con dolor, pero quieren cumplir la palabra de Dios y entregan sus vidas con amor, son sacrificados, acribillados, hermanos, de muchas maneras les cortan su vida, son cortadas sus vidas,
Porque esto sigue, mis hermanos, cuántas luchas nosotros espirituales, cuántas luchas tenemos cada uno de nosotros espirituales, cuántas luchas tienes tú, tengo yo, externas, internas. ¿Cuántos luchamos con esta carne, cuántos hemos luchado? Basta con nuestra lucha de la carne para tener consideración de otro que también lucha con su carne, para que el Espíritu Santo se le revele, para que sean libres. Por eso no podemos parar la oración. Los apóstoles no podían entender ahí en ese momento, aquellos que habían visto la transfiguración, no podían entender lo que venía, porque venían pruebas. Sí, venían pruebas. Pero el Señor iba a estar con ellos porque Él venció en la cruz del Calvario. Él iba a hacernos pasar esas pruebas con el Señor. No es que las pruebas se vayan, mis hermanos, se irán en el tiempo determinado. Pero en medio de la prueba glorificaremos el nombre de Dios y diremos que Él vive, que Él reina, que Él es nuestro todo. En medio de cada prueba, de cada tribulación, mis hermanos. Por eso es necesario no terminar de orar para que no caigamos en tentación, sino estar ahí. Orar, orar, orar como gavillas, unámonos más, cerremos puertas, cerremos brechas, mis hermanos. Mira, a mí me importa tu generación, a ti te importa mi generación. A mí me importa tu casa, a mí me importa tu casa, a ti te importa mi casa y yo le serviremos. A mí me importa tu vida y tus hijos. Dios lo sabe, Dios nos está uniendo en ese amor, en esa entrega. Aún daba la vida cuando aquellos que fueron entregados allá, mis hermanos, que los leones se les soltaban a los leones, se unían como gavillas y esperaban los leones para que les destrozara su carne. Y unidos, y no eran familia de sangre, todos eran familia de Cristo. Dios nos va a llevar por un camino, hermanos, que vamos a estar tan unidos, porque es necesario para los tiempos que vienen sobre la tierra. Dios nos lleva en una unidad perfecta, mis hermanos. Dios nos lleva en esa unidad, esa plenitud completa de Jesucristo. Esto va más allá, esto es espiritual. Mira cuántas luchas tenemos, hermanos, mire cuánto batallamos diariamente. Mire cuánto batallan los pastores diariamente, aquellos que llevan el evangelio. La vida no es fácil, mis hermanos. La vida no es fácil. Por eso no hay que buscar y criticar a esos hombres de Dios que van a llevar el evangelio, que dejan sus casas, sus niños y van y llevan la palabra, que se entregan sus vidas por dar un consejo, una vida, 1, 2, 3 de la mañana, dando un consejo, impartiendo la palabra, aquellas vidas que necesitan. Por eso, hermanos, entrémonos en el plan de Dios. ¿Cuál es tu plan? Tú levantaste aquí un remanente en Bogotá. Tú nos uniste a este remanente. ¿Cuál es tu plan, mi Dios? ¿Cuál es tu plan, Espíritu Santo? Quiero estar unida en el plan perfecto, como estuvo Cristo y lo entendió en el Getsemaní y lo cumplió en la cruz del Calvario. Ese es el plan y la voluntad de Dios. ¿Cuál es mi plan y mi voluntad, Señor? Tu voluntad aquí en la tierra para mí, para mi casa, para mi generación, para mis hermanitos, para mis hermanitas. ¿Cuál es tu plan, mi Señor? Quiero ser partícipe del plan de mis hermanos. Quiero ser partícipe del plan de mis hermanos que están en las naciones, de los que están muriendo allá, Padre, por causa de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos esta palabra, Padre. Damos gracias por este tiempo. ¿Cuál es tu plan, Padre mío? Quiero alinearme al plan de mi hermano, de mi hermana. Quiero alinearme al plan de la iglesia de Jesucristo en la tierra. Quiero alinearme, Dios mío, a esos hombres y mujeres de Dios, a esos profetas, a esos servidores de la iglesia. Quiero alinearme, Señor, a cada ovejita, cada ovejita. Yo estoy, Padre, por tu grey. Me levanto por tu grey. Me levanto por tu iglesia para levantar tu nombre. Como dice ahí, Dios mío, Señor, no tengo tiempo, Dios mío, de leerlo, Padre, pero ahí lo dice claramente, Señor. Vinimos para glorificar tu nombre, Señor, en Juan 17, como lo dijo ahí las palabras de Jesús, nuestro Maestro, vino a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ninguno se le perdió. Por eso nosotros estamos en el plan perfecto alineados, porque ninguno en este tiempo se le va a perder al Señor. No se le va a perder porque el Señor, Él tiene su grey, Él tiene su iglesia, Él tiene sus hijitos, Él tiene sus
ovejas. Él tiene sus pastores, profetas, evangelistas, misioneros, todos aquellos que están llevando la palabra, todos aquellos que están negándose a sí mismos por causa del evangelio, que están amando lo que Dios ama, que están dispuestos a unirse al plan perfecto de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Glorifica tu palabra, glorifica tu nombre, glorifícate en medio de la iglesia, que se sigan levantando esos altares, esos intercesores. Dios mío, como oraba también la hermanita Gloria, como oraban mis hermanas amadas que oraron hoy, como oraba aún la hermanita que no se le escuchaba, pero oraba con su corazón. Así, Padre Santo. Así, mi Señor, nos unimos a ese plan perfecto de mi Cristo, nos unimos al plan que fue determinado desde antes de la fundación del mundo y el que cumplió el Señor en Getsemaní y entró a la cruz del Calvario y el plan fue perfecto y dijo, consumado es. Ese plan, aquí estamos, Señor, como iglesia. Dios mío, gracias por los ayunos, gracias por la victoria que habrá de estos ayunos en el nombre de Jesús. Gracias por las respuestas que vendrán de estos ayunos. Gracias, Señor, porque de estos ayunos menguaremos nuestra carne y tendremos tus ojos para mirarnos con los ojos de Cristo, para mirar y hacer cada asunto como Cristo lo haría, como Cristo haría cada asunto, como Cristo se expresaría, como Cristo hablaría. En el nombre de Jesús, danos tus palabras, danos tus palabras. Dios mío, como tú procesaste a los apóstoles. Oh Señor, Dios mío, aún, Dios mío, en medio, Dios mío, la aflicción, de la prueba, la tribulación, oraron. Y tú les escuchabas, y tú les escuchaste, y como mandaste un ángel ahí a fortalecer, Dios mío, al Señor Jesucristo, así tú envías ángeles en medio, Dios mío, de las tribulaciones, en medio de las pruebas. No estamos solos, no estamos solos, hay un ejército. Si el Señor abriese nuestros ojos espirituales, veríamos el ejército de Jehová que acampa alrededor de los que le temen en la tierra. En el nombre de Jesús, glorificamos tu nombre y lo exaltamos. Señor bendito, que esta palabra llegue a esos corazones, como tú la quieres enviar, Espíritu Santo, porque eres tú, Espíritu Santo, y reconocemos tu presencia. Gracias, Padre.